Es un calentamiento anómalo de la costa, del mar y del aire. A su vez, eso puede favorecer en verano particularmente la ocurrencia de lluvias intensas en la parte continental, tanto en las laderas de las montañas como en la parte baja. Recuerden que la costa de Perú es una zona normalmente seca, entonces la ocurrencia de lluvias que pueden ser tan intensas como incluso las amazónicas en años muy extremos, cambia radicalmente el clima de esta región. Ahora, esas lluvias alimentan a su vez a los ríos que traen en grandes crecidas y bastantes sedimentos. Entonces tenemos problemas de inundaciones, problemas de colmatación de los ríos, disrupción de servicios de agua potable, destrucción de puentes, carreteras, etcétera. Ahora, y hay otros efectos del Niño, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, la profundización de las aguas frías, que son las que mantienen el ecosistema marino. Pero este fenómeno es algo que ocurre en forma recurrente, es decir, cada cierto número de años ocurre, pero no sabemos exactamente cada cuántos años y no sabemos de qué tamaño va a ser el evento cuando venga. Es decir, pueden ser eventos débiles, pueden ser eventos extraordinarios como lo que ocurrieron en los años 98 o el 83. Y esos eventos extraordinarios son los que normalmente nos preocupan más a nosotros porque son los que traen las grandes pérdidas a nuestro país, ya del orden del 5 a 7% del PBI. Entonces, el pronóstico del Niño no solamente es cuándo, sino además cuánto es la magnitud. Ahora, nosotros en el Perú no solamente consideramos al Niño como un calentamiento de la costa. Ese calentamiento de la costa lo medimos en esta región que le llamamos Niño 1+2 y tenemos un índice que le llamamos el índice costero del Niño. Ahora, la razón por la cual le llamamos costero es porque hay otro índice en el centro del Pacífico llamado Niño 3.4 que lo que nos indica es el calentamiento o enfriamiento en la región del Pacífico Central. Ahora, la razón por la cual no solamente nosotros, sino muchos países en el mundo prestan atención a la región del Pacífico Central es que esta es la región que tiene mayor impacto a nivel mundial y además afecta al Perú. Es decir, a nosotros nos afecta tanto lo que pasa en la costa como lo que pasa en el Pacífico Central. Y el problema es que no es necesariamente la misma variabilidad en una y otra región. A veces pueden hasta tener signos opuestos. Entonces, nosotros formalmente en el comité ENFEN, que es el que se encarga de la evaluación y el pronóstico de parte del Estado, está formado por 6 instituciones estatales, nosotros monitoreamos ambas regiones porque ambos tienen diferentes impactos en el Perú. Por ejemplo, este es un mapa de Cenami de las lluvias o de la anomalía de las lluvias durante el año 83, un Niño extraordinario. En verde tenemos lluvias por encima de lo normal y en anaranjado o amarillo tenemos por debajo de lo normal. Entonces, a lo largo de la costa norte, centro y hasta Tacna en realidad tenemos lluvias que han sido bastante por encima de lo normal. Grandes inundaciones, como le mencioné, el orden del 7% del PBI fue perdido debido a estos impactos. Y el otro también gran impacto de ese año fue la gran sequía que hubo en la Sierra Sur. Ahora, nosotros ya sabemos con las investigaciones que se han hecho posteriormente que este impacto costero de las lluvias en la costa se debió al calentamiento de la costa, es decir, al Niño costero. Mientras que estos efectos en la sierra y también un poco en la Amazonía se debió al Niño del Pacífico Central, es decir, al calentamiento en el centro del Pacífico. Entonces nosotros para pronosticar el impacto del Niño tenemos que pronosticar ambas regiones y a veces puede darse una más que el otro. Un ejemplo más reciente es si vemos el Niño 2015-2016. Este mapa nos muestra la desviación de las anomalías de las lluvias de este verano pasado y aquí lo que estamos viendo es en general seco. Es decir, lo marrón es prácticamente seco en toda la Amazonía y el Perú. En contraste al año 97-98, que fue otro Niño muy intenso, donde también se ve esas condiciones secas en la Amazonía, un poco en los Andes, pero mucha lluvia en la costa. Es decir, son 2 eventos, ambos fueron muy intensos, ojo, particularmente el año 2015-2016 fue muy caliente, pero en el Pacífico Central, mientras que en la costa, si bien fue el tercer año más caliente que hemos registrado en la costa, tercero, no fue tanto como el 98 o el 83. Entonces eso implicó que el efecto dominante en nuestra región fue la del Pacífico Central, que fue de secar. Entonces hemos tenido un año con pocas lluvias y ahora estamos experimentando en parte los efectos de esa falta de lluvia con los incendios forestales que estamos viendo. Entonces es clave
pronosticar la magnitud del calentamiento en ambas regiones. Nosotros, por lo tanto, tenemos nuestro propio criterio para definir qué cosa es el Niño y podemos nosotros contrastarlo con otros criterios usados a nivel mundial, es decir, en otras instituciones. Cada institución, cada país tiene sus propios criterios, porque cada país tiene sus propias necesidades, sus propios tipos de impactos. Entonces es peligroso si nosotros nos agarramos de lo que dice, por decir, Estados Unidos y decir, bueno, ellos deben saber más que nosotros porque es un país más avanzado, Pero en la realidad a ellos no les importa lo que pasa en el Perú. Entonces ellos pueden tener un criterio para ellos, que les sirve muy bien, pero para nosotros puede ser hasta contrario. Entonces, este es un artículo que justamente hemos trabajado con nuestros colegas de Australia y de Estados Unidos, donde estamos mostrando aquí explícitamente las diferencias en criterios, ¿no? Y por qué cada país considera al niño de diferente manera. Entonces nosotros tenemos acá nuestra definición del niño costero y el niño del Pacífico Central por los diferentes impactos que tenemos en el Perú. Ahora, nosotros para el pronóstico podemos considerar, digamos, en el caso de la atmósfera y océano, para el propósito del niño nos centramos principalmente en 2 escalas de tiempo, 2 a 3 meses de anticipación, es decir, de este momento hacemos el pronóstico para los siguientes 2 a 3 meses, o de largo plazo que le llamamos de 3 meses en adelante. Puede ser idealmente quizás hasta con 1 año o más de anticipación, pero en la práctica estamos más o menos haciéndolo con 7, 8 meses. Entonces, la diferencia de esos dos escalas de tiempo es que son mecanismos diferentes, es decir, diferentes formas de hacer el pronóstico. En el caso del pronóstico a mediano plazo con hasta 3 meses, lo que hacemos es monitoreamos lo que está ocurriendo en el Océano Pacífico Ecuatorial. Las temperaturas debajo de la superficie, el nivel del mar, los vientos que soplan a lo largo de la línea ecuatorial, porque eso nos dice si es que existe o no lo que llamamos onda Kelvin. Una onda Kelvin es una onda que viene a lo largo de la línea ecuatorial y que le demora más o menos 2 a 3 meses en llegar a nuestra costa. Es más o menos como el caso de un tsunami, pero el tsunami es mucho más rápido, obviamente. Entonces, si lo vemos venir, podemos pronosticar su llegada. Y eso solamente hasta 3 meses porque es lo máximo que les toma en llegar. Más allá de eso, nosotros necesitamos pronosticar los vientos, necesitamos pronosticar la lluvia, la temperatura del mar, todo lo que ocurre en el Océano Pacífico. Y eso, la atmósfera y el océano están íntimamente relacionados, así que ambos tienen que ser pronosticados simultáneamente y para eso tenemos herramientas como los modelos climáticos globales, pero también teorías, conocimientos, experiencia que nos permiten a nosotros interpretar las observaciones y hacer nuestra propia evaluación. Entonces, para el caso de corto plazo, lo que tenemos esta es la típica figura que nosotros analizamos en el ENFE, en el Comité ENFE. Es decir, tenemos acá a lo largo de la línea ecuatorial de oeste hacia el este y en el tiempo desde el pasado hacia el futuro, podemos ver cómo varían las condiciones en la línea ecuatorial. Aquí tenemos, en anaranjado o rojo, tenemos vientos que están soplando hacia nosotros, es decir, desde el oeste del Pacífico Occidental hacia la costa de Perú, y eso lo que hace es empuja las aguas calientes que están apiladas allá, las empujan hacia acá, y lo contrario, tenemos vientos hacia allá, es decir, vientos del este que más bien retienen las aguas calientes lejos de la costa. La manera como actúan directamente entonces el océano es, como mencioné, un empujón, pero ese efecto se desplaza desde el oeste hacia nuestra costa a través de estas ondas Kelvin. Entonces tenemos aquí en este caso el viento del oeste que genera una onda Kelvin cálida, de aguas cálidas, que se manifiesta como un mayor nivel del mar. Y eso es lo que le indicaba que demora quizás unos 2 meses en este caso a llegar a la costa. Entonces nosotros tenemos, en el IGP hemos desarrollado un modelo matemático que nos permite simular la propagación de esas ondas. Como pueden ver acá, estas 2 figuras son comparables. Y con suerte, nosotros, bueno, más bien utilizamos esos modelos como para pronosticar el futuro. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, esto fue hasta octubre del 2016 y tenemos ya una simulación para los meses futuros. Entonces esto nos permite estimar la posible llegada de esas ondas. Entonces con suerte eso va a ser similar a lo observado. Aunque hay algunas dificultades, como pueden ver, por ejemplo, esta onda fría que fue bueno, relativamente débil, el modelo pronosticó más fuerte. Esto no llegó con la misma intensidad como se esperaba, así que estamos estudiando los fenómenos, los procesos más bien que ocurren ya cerca de nuestra costa, que puede alterar esa llegada de las ondas. Entonces, en este momento, este año se está desarrollando un estudio donde estamos viendo qué pasa con esas ondas cuando van llegando a la costa. Entonces aquí, en este estudio, utilizando ya otro tipo de modelos de simulación oceánica,
lo que estamos encontrando es que esas ondas, cuando van llegando a la costa, digamos, esta es la línea ecuatorial, llega la onda y parece que cuando está viajando de norte a sur va hundiéndose. Entonces ya no tiene el efecto que esperaríamos en la superficie, sino más bien es como se está ocultando ahí abajo y ya no nos está afectando. Entonces tenemos que entender mejor estos mecanismos que ya son bastante particulares para nuestra región, es decir, otros investigadores en el mundo no están prestando atención a estas cosas. Ahora, nosotros para el pronóstico de largo plazo, y esto es algo que hemos empezado el año 2015, estamos dando pronósticos ya cuantitativos. Cuantitativos, lo mejor que podemos hacer es, digamos, para cada nivel, cada magnitud del posible evento del niño. Recuerden que estamos en el año 2015, cuando parecía que se venía un gran evento. Entonces, lo que estamos haciendo es estimar la probabilidad de la ocurrencia de estos diferentes niveles. Entonces, eso lo empezamos a finales de agosto del 2015 y le dábamos hasta un 55% de probabilidad de que el evento del verano que venía podría ser como el año 83 o el año 98. Entonces, era una situación bastante preocupante. Esto es para la región costera y esto es para la región del Pacífico Central. Ahora, para el Pacífico Central le damos hasta un 75%. Esto sí ocurrió. Lo que no ocurrió fue el niño muy caliente en la costa. Más bien nos quedamos en el verano con moderado. Es decir, el calentamiento fue sustancial, fue probablemente, como mencioné, el tercero más intenso en esta región, pero no fue tanto como para que ocurran las grandes catástrofes que temíamos. Ahora, una de las herramientas, como les mencioné, que usamos bastante para esto son los modelos numéricos, números climáticos, que simulan el comportamiento del océano y la atmósfera. Y aquí estamos mostrando el pronóstico y lo observado para los índices de la región de Niño 1+2, es decir, cerca de nuestra costa, y en el Pacífico Central, acá abajo, para los dos grandes niños, el 82, 83 y 97, 98, los niños extraordinarios. Y como pueden ver, lo observado fue mucho mayor que lo pronosticado, en ambos casos, para la región de Niño 1+2, para nuestra región. Para el Pacífico Central, los modelos estuvieron bastante bien. Entonces, y esto es algo que se conoce ya un buen tiempo. Nosotros tenemos un problema adicional entonces que no tiene Estados Unidos y que tiene Australia, porque usamos los mismos modelos. Estos son modelos de Estados Unidos en buena parte. Entonces, para ellos están bien los modelos, para nosotros no tanto. Y ya habíamos visto entonces que los modelos están subestimando la posibilidad de ocurrencia de estos niños extraordinarios. Entonces, cuando nosotros hemos visto el pronóstico del 2015, donde los modelos para el verano, que es el mes de lluvia y que es el más crítico para nosotros, nos decían que el pronóstico era entre fuerte y débil y moderado quizás. Nosotros dijimos, no, ojo, no nos la creemos porque podría estar por acá arriba. Ya 2 veces ha ocurrido que los modelos han subestimado fuertemente. Ahora, por suerte, la realidad se quedó acá abajo. Entonces el evento no fue tan catastrófico. Entonces nosotros tenemos que entender qué está pasando con los modelos. Tenemos que, si ellos no hacen el trabajo, lo vamos a tener que hacer nosotros. Y algunos problemas ya conocidos, no solamente con respecto al pronóstico del niño, sino en general en promedio. Aquí lo que estamos mostrando es cuánto más caliente o más frío están los modelos en promedio, es decir, para el clima promedio. Y este es un promedio de modelos del año 2007, un promedio de modelos del año 2013. Pueden ver que no hay ninguna diferencia entre los dos. No han mejorado para nada los modelos y lo que estamos viendo son condiciones en promedio más de 2 grados por encima de lo real. Es decir, los modelos simulan condiciones normalmente como si fuera un niño. Entonces esto ya es un problema. Se cree que esto puede solucionarse mejorando la resolución de los modelos, qué tan finos son los modelos, pero eso todavía no estamos cerca de lograr eso. El otro gran problema en los modelos es en cuanto a la lluvia. Si nos fijamos en marzo, que es digamos, el mes cálido acá, lo real es que hay 2 bandas de lluvias, la zona con convergencia intertropical, una al norte del Ecuador, otra al sur del Ecuador, que como pueden ver casi se proyecta hacia Piura. Ya durante el Niño eso llega a Piura y eso puede hacer llover. Pero los modelos en promedio, nuevamente, simulan esto. Una tremenda banda de lluvia del hemisferio sur que llega hasta hasta Tumbes, Piura, y se extiende incluso hasta Lima, o más al sur. Es decir, aquí los modelos simulan que en promedio en Lima más o menos llueve 1 metro de agua al año, ¿no? Y la realidad es más bien como 10 milímetros quizás, de ese orden. Esto ya es un problema, porque el Niño supuestamente es más parecido a esto que a esto acá. Entonces, si el modelo ya simula
prácticamente siempre un niño extraordinario, entonces es difícil para el modelo decir que va a ser más lluvioso y más caliente todavía. Entonces es algo que tenemos que resolver, y una forma de hacer eso es a través de la investigación científica. Nosotros este año tenemos, no son muchos, pero son estudios ya publicados este año en revistas internacionales, es decir, que han pasado por el filtro de la revisión por pares, por especialistas a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, el más reciente es este de acá, que es el que mencioné, que es en colaboración con la gente de Estados Unidos y de Australia, justamente documentando lo ocurrido este año, en el año 2015-2016. Tenemos uno que en realidad salió publicado el año pasado, pero que formalmente recién ha salido como 2016 este año, que es justamente un estudio de los mecanismos físicos de los niños extraordinarios. Tenemos otro reciente también de este año, que justamente hemos hecho un estudio de esa segunda banda, o de las dos bandas de convergencia intertropical, porque realmente hay muy poca información de esas dos bandas. Entonces, si no sabemos cómo es en la realidad, es difícil decir por qué los modelos están mal. Tenemos trabajos, por ejemplo, de las sequías que han ocurrido asociadas a este año 2015-2016. Esto ya está publicado, quiere decir que eso ya se conoce de antes. Y no solamente nosotros, los que hemos colaborado en ese estudio, sino hay varios estudios, el mismo monitoreo que hace Senami o Holanda, ya mostraban ya las condiciones secas asociadas al niño, desde el año pasado en realidad. Estudio también de lluvias extremas en los Andes, y un estudio de las variaciones más lentas, porque eso del niño es parte de lo que hace variar el clima. Y este estudio lo que ha mostrado es que hay periodos de varios años, de décadas, donde las condiciones son más secas o más lluviosas en los Andes Sur, y actualmente estamos en una situación seca. Entonces, eso sumado al niño, sumado al calentamiento global, etcétera, eso hace que las condiciones puedan ser más dramáticas todavía. Es algo que tenemos que entrar más en detalle, tanto cambio climático, y esto es algo que quizás deberíamos profundizar más en estos PPRs. Bueno, y además tenemos nuestras publicaciones ya de divulgación, es decir, de intentar hacer llegar estos conocimientos científicos que a veces son incomprensibles más que para los especialistas. Incluso dentro de la misma institución como el IGP, probablemente nadie va a poder entender el artículo publicado por un especialista en otra rama. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es hacer pequeños artículos de divulgación, intentando sintetizar y aterrizar, digamos, hacer más claro estos conocimientos científicos, por lo menos para que estudiantes universitarios puedan tomarlo como punto de partida para sus próximos estudios, o para que tomar decisión con un cierto nivel técnico puedan entender mejor los conceptos que nosotros manejamos y entender por qué pueden haber fallas o incertidumbres, digamos, en las evaluaciones que hacemos, ¿no? Perdón, no mencioné antes, por si acaso, aquí está la página web, si es que alguien quiere entrar a ver los boletines pasados. Usted creo que ya deben tener algunos de estos en sus manos, ¿no? Entonces, ya. Ahora, también con el apoyo de este PPR, pero además gracias a un proyecto financiado por Fondesit, hemos podido, bueno, estamos ya casi terminando de implementar un sistema computacional bastante poderoso acá en el IGP, que nos va a permitir ya correr estos modelos climáticos similarmente como se corren en países más avanzados, digamos, entre comillas. Entonces, actualmente ya están implementados modelos como este acá, modelos climáticos regionales de alta resolución, que nos permite resolver los detalles de nuestra región, incorporando tanto el océano como la atmósfera. Es algo relativamente nuevo. También ahí se está corriendo este modelo de ondas ecuatoriales. Ahí ya tenemos avances sustanciales en la implementación de un modelo climático global. Ya estamos haciendo pruebas con un modelo de Estados Unidos que ya está instalado acá. Y este sistema además está a disposición de la comunidad científica nacional y las universidades. Entonces, si es que alguien tiene interés en utilizar este recurso para hacer investigaciones sobre modelado, aquí está la información del laboratorio, o si no, la doctora Montes, que está ahí atrás, le pueden preguntar también. Ahora, el otro laboratorio que tenemos, que también ha sido apoyado por el PPR, es el Laboratorio de Microfísica Atmosférica y Radiación que tenemos en Huancayo. Ahora, digamos, está basado en el Observatorio Huancayo del IGP, que es la cuna del IGP. Desde el año 1921 me parece que se implementó la estación meteorológica allá en Huancayo. Y los últimos años hemos estado repotenciando esa estación con instrumental bastante especializado, con la idea de que sirva para hacer estudios detallados de los mecanismos físicos
asociados, por ejemplo, a tormentas, a eventos de heladas, evaporación del suelo, etcétera. Y eso con el objetivo de que podamos nosotros luego mejorar estos modelos numéricos que sabemos que fallan no solamente, como mencioné, en la zona del Pacífico Oriental, sino en los Andes, tienen bastante error. Y además hay actualmente mucho uso de técnicas satelitales, de algoritmos, de productos que nos dan, por ejemplo, humedad del suelo, cosas bastante interesantes, pero que en la práctica no sabemos realmente si es bueno o es malo. Y ya tenemos algunas experiencias que aparentemente son muy malos. Entonces nosotros tenemos con esta información podemos validar, pero también intentar corregir y mejorar esos productos, ¿no? Entonces, uno de los datos que tenemos, de los instrumentos nuevos que tenemos, que ha sido apoyado por el PPR, es la implementación de este radar de nubes, que lo que nos hace, nos mide en la columna hacia arriba la estructura de las tormentas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo reciente de, digamos, entre 7 y 8 de la noche, cómo ha estado la distribución de, digamos, gotas de lluvia o nieve sobre la estación sobre el observatorio de Huancayo. Entonces tenemos acá una tormenta que, digamos, empieza por la parte alta y luego empezamos a tener la lluvia acá abajo. Este tipo de información que es muy fina, muy detallada, nosotros ya podemos empezar a contrastarlo con los modelos numéricos que también simulan este tipo de mecanismos. Entonces ya recién vamos a poder ver más allá de simplemente ver qué pasa con la lluvia en el suelo. Aquí hay más información y nuevamente si tienen preguntas, ahí está la doctora Yamina Silva atrás, a quien puede preguntarle más sobre esto. Ahora, hablando de radares, y ya para cerrar esta presentación, sabemos nosotros que Perú tiene bastantes problemas con eventos de lluvias intensas, deslizamientos, huaicos, etcétera. Y sabemos también, y Cenami mismo manifiesta que la red pluviométrica no es suficiente para caracterizar bien esos eventos que pueden ser muy locales y muy intensos, de corta duración. Y en general los efectos de la topografía compleja asociada a los Andes es difícil de caracterizar con ese tipo de red. Entonces una propuesta que ya hace tiempo en realidad venimos pensando nosotros acá en el IGP y que también Cenami ha manifestado interés en algo así, es una red de radares. Radares que no solamente midan, como mencioné, hacia arriba, sino que midan en la horizontal y puedan hacer mapas. Entonces nosotros, una posibilidad sería comprar grandes radares como los que tiene Estados Unidos. Esos son muy caros, pero tienen el problema de que nosotros tenemos el problema de que tenemos los Andes y si ponemos un radar en un sitio, si el radar no ve, no tiene el horizonte despejado, no va a ver, porque si está un cerro ahí, hasta ahí nomás llega. Entonces un radar grande no sirve de nada si es que está limitado por las montañas alrededor. Entonces una posibilidad más práctica es radares más chiquitos, más baratos. Entonces nosotros estamos pensando que con el radioobservatorio de Jicamarca del IGP, que son especialistas en radares atmosféricos, empezar a desarrollar radares hechos en Perú, o por lo menos ensamblados en Perú, que sean mucho más baratos y más acorde con las necesidades o la realidad de nuestro país. Digamos, en lugar de más de $1 millón, que sea del orden de $100.000 el radar. No, ya obviamente ya después de la fase de desarrollo y todo eso, ya en la fase de producción, ¿no? Entonces la idea que estamos pensando es una red de radares que sean base de sistema para el sistema de alerta temprana, ¿no? Ya en coordinación con Cenami, el ANA, INDECI y autoridades, y también para el manejo de recursos hídricos. Ahora, vamos a ilustrarles la realidad de la ventaja de tener eso. Y esto en realidad ha sido acelerado para nosotros, digamos, por el hecho de que Ecuador ya tiene eso. Es decir, este año han publicado un artículo en la internacional dando a conocer su red de radares, que son 3 radares. Y aquí, como para que se ubiquen, aquí está Tumbes y aquí está Piura. Esto es Ecuador, ¿no? Este es el Golfo de Guayaquil, por aquí está Guayaquil, etcétera. 3 radares que entre ellos nos permiten dar una imagen bastante detallada de la distribución de lluvias. Ahora, eso no es posible necesariamente hacerlo con una red pluviométrica, porque hay limitados números de estaciones. Como pueden ver acá, estos puntitos amarillos son las estaciones de lluvia. Entonces, si tienen una tormenta acá, la estación no la va a ver. E incluso eso se puede ver en condiciones promedio. Si tomamos los datos de las estaciones pluviométricas por muchos años y promediamos la distribución promedio de la lluvia, tenemos esto acá.
¿no? Tenemos aquí los puntos verdes, son las estaciones. El radar, el promedio del radar es esto acá, como pueden ver, muy diferente. Entonces, por ejemplo, acá en Vilcabamba tenemos esta estación prácticamente en la parte baja, entonces está seca acá y por lo tanto ya uno estima que es seco toda la región. Pero la realidad es que es seco en la parte baja, pero si uno sube un poco a las montañas, ahí está la lluvia. Entonces tendríamos, si quisiéramos poner pluviómetros, tendríamos que ponerlos en todos estos puntos alrededor de la estación que tenemos ahí. Entonces el radar en este caso sale mucho más a cuenta. Ahora, un ejemplo de cómo podría ser acá en Perú. Particularmente lo más cercano a nosotros es la cuenca del río Rímac. Chosica es un sitio donde constantemente hay problemas, hay población en una zona bastante expuesta. Entonces, por decir, si es que nosotros consideráramos que poner un radar acá en este punto, a unos 4.000 metros de altura, que permita medir hasta unos 50 kilómetros a la redonda, entonces lo que podríamos tener es una cobertura más o menos así, ¿no? Tapado ya por los cerros por acá, pero podría medir toda esta zona del río Chillón, prácticamente todo el río Rímac, y mirar incluso hacia abajo, hacia Chosica, para ver todo el detalle de la lluvia. Entonces, con un radar podría quizás ser así. Ahora, esto es un ejemplo hipotético, porque todavía no hemos hecho el estudio detallado de cuál es la necesidad real en cuanto a, por ejemplo, las características de las tormentas. No sabemos si las tormentas se van a ver con un radar a 4 kilómetros, de repente necesitamos ponerlo más abajo. O cuáles son las necesidades reales de información. Es decir, si esto va a ser la base de un sistema de alerta temprana, esa información luego tenemos que ver cómo va a ser procesada y llevada hasta el usuario final, que es el poblador que va a tener que evacuar en caso de que haya un peligro digamos, huaico. Entonces, esto es algo que estamos trabajando actualmente aquí en el IGP, vamos a conversar también con las otras instituciones y creemos que sería un avance sustancial, digamos, que el Perú sea no solamente tenga la red de radares, sino además sea los que produzcan estos radares e incluso podamos eventualmente servir al resto de la región, ¿no? Y bueno, con eso está. Gracias.